Bienvenidos a todos, familia, buenas nuevas, ¿cómo están? Los saludo en esta mañana y les doy la bienvenida a esta nueva reunión online que tenemos juntos, que podemos compartir. Los saludo a todos los que están ahí enviando sus comentarios, manden ahí sus saludos, ¿cómo están cada uno de ustedes? Queremos darle la bienvenida en esta mañana y hoy quiero compartirles unos versículos. Quiero reflexionar sobre el agradecimiento, la gratitud a Dios, ¿no? En este tiempo, a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados en nuestro país, en el mundo entero, pero a pesar de esto, cuántas cosas que tenemos para agradecer a Dios, ¿no? A pesar de todas las situaciones difíciles que se nos presentan día a día, cuántos motivos de agradecimiento tenemos para con Dios, ¿no? Y quiero leerles un versículo que está en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, en la versión NBB, y dice: estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Y hay otro versículo también en Primera de Crónicas 16:34, que dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno, su amor y su bondad continúan para siempre. Y un poco en estos versículos vemos la importancia de estar agradecidos a Dios, ¿no? Como dice acá, en cualquier situación, en cualquier momento estar agradecidos a Dios, porque Él es bueno, como dice Primera de Crónicas, por su bondad, por su amor que siempre están con nosotros, que siempre continúan. Así que hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo en esto. ¿Cuántas cosas Dios está haciendo en mi vida? ¿Cuántas cosas Dios está haciendo en tu vida? Y por eso hoy quiero que ahí en familia, con quienes estés en este momento, puedas detenerte unos minutitos y pensar en esto. Que ahora puedan pensar juntos cuántas cosas Dios está haciendo en este tiempo. Que puedas pensar en un motivo que tengas para agradecerle a Dios en esta mañana. Y te invito, vamos a dejar unos minutitos para que puedas reflexionar ahí con tu familia en un motivo de agradecimiento que tienen hacia Dios en esta mañana y que puedan compartirlo juntos. Así que les dejo unos minutos para poder reflexionar en esto. Qué lindo es poder reflexionar juntos
y presentar nuestros motivos de agradecimiento a Dios, que seguramente hay muchos. Seguramente Dios está haciendo muchas cosas entre nosotros, nos está sosteniendo, nos está fortaleciendo, está trayendo paz quizás en tu casa, quizás contestó una oración, quizás hizo un milagro, quizás hizo una sanidad sobre tu vida, quizás hizo una restauración, te guardó, te protegió. Cuántas cosas que tenemos para agradecer a Dios, ¿no? Y quiero terminar esta bienvenida con un versículo en Salmos 9:1 que dice: Oh Señor, te alabaré con todo el corazón y le contaré a todo el mundo las maravillas que haces. Y que podamos tener este mismo sentir, ¿no?, que dice este salmo. Le contaré a todo el mundo las maravillas que haces. Ahí, como lo compartiste en familia, que juntos compartieron esos motivos de agradecimiento, ese motivo de agradecimiento a Dios, que también lo puedas compartir con tus vecinos, con tus amigos, con tus familiares. Cuántas cosas Dios está haciendo en tu vida, cuántos motivos de gratitud tenés. Así que te invito a que también lo puedas hacer con otro. Y vamos a orar para comenzar esta reunión. Padre amado, te bendecimos en este día, te bendecimos en esta mañana y nos presentamos, Señor, con esta gratitud a vos, adorándote y agradeciéndote por todas las maravillas que haces, Señor, por cada cosa, cada detalle que vos tenés con nosotros día a día, Señor, porque aún sin saberlo, vos nos cuidás, vos nos guardás y vos nos bendecís cada día, Señor. Por eso estamos agradecidos aún por la vida que nos das. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias por permitirnos disfrutar de esta vida, Señor. Te bendecimos y te pedimos que en esta mañana estés abriendo nuestro corazón para poder escuchar tu palabra, para poder adorarte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga y seguí ahí disfrutando de esta reunión. La luna entristeció, el sol se apagó, murió el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Por siempre
cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Por siempre a Él la gloria es, exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Bien, hermanos, hoy también es domingo de Santa Cena. Es el domingo que determinamos para poder tener la Cena del Señor, esta ordenanza que Jesús dejó desde el principio para que la vayamos haciendo a través de los tiempos. Quiero compartir lo que dice 1 Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo habla acerca de la institución de la Cena del Señor. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciar hasta que Él venga. ¿Sí? Bueno, un relato que ya conocemos, que nos engrosa un poco más y nos aclara lo que ya está también en los evangelios acerca de aquel día que Jesús juntó a sus discípulos en medio de la Pascua, faltando ya poquito para que Él entregue su vida en favor de la humanidad. Él tiene esta ordenanza hacia los discípulos y hacia nosotros hasta el día de hoy. Por eso la Cena del Señor es un memorial de la obra, del sacrificio, de la crucifixión de Jesús a favor de la humanidad. Es eso, pero aparte de eso también es la Cena del Señor nos permite estar en comunión los unos con los otros, aún a nivel virtual, ¿verdad? Quizás no necesitamos estar juntos para saber que estamos unidos y que la Cena del Señor nos une en una comunión, en una relación tan profunda, tan espiritual, tan sentida entre aquellos que somos sus hijos. Pero también la Cena del Señor nos habla de una comunión con Cristo y de una comunión con el Padre, porque Cristo y el Padre están unidos, por lo tanto, todos los que tenemos comunión con Cristo la tenemos con el Padre.
la tenemos también con el Espíritu Santo. Así que también nos recuerda la comunión, que significa un vínculo que permanece por siempre. Pero poder recordar cada tanto nos permite afirmar y reafirmar ese vínculo. Por lo tanto, la Cena del Señor es importante también en este sentido, para saber cómo está nuestro vínculo con Jesús, cómo está en este tiempo tan difícil, cómo está tu vida, cómo está tu vínculo con Jesús. Y la Cena nos permite poder volver al Señor. La Cena nos permite poder restablecer ese vínculo que ya fue establecido aquel día que vos conociste a Jesucristo, aquel día que vos te bautizaste y continuaste tu vida cristiana. La Cena nos permite eso. Entonces es bueno aprovechar para volver a reentablar nuestro vínculo, nuestra comunión con Cristo. Y el versículo 26 al final dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Es decir, que la Cena del Señor no solamente nos recuerda aquel momento que Jesús estaba todavía en la tierra a punto de partir, de dejar su ministerio, sino que también nos recuerda el momento final cuando Cristo vaya a venir sobre la tierra, la segunda venida, donde Él vendrá, dice, con gloria para gobernar sobre la tierra. También la cena abarca todo esto, y ahí nos dice que en esa segunda venida del Señor también nosotros la recordamos y también la predicamos a través del recordatorio de la cena, a través del símbolo del cuerpo de Jesús y de la sangre de Jesús con el vino. Nosotros estamos recordando que Jesús vino un día, se entregó por nosotros, se entregó su vida, entregó su cuerpo para todos aquellos que creen. Pero también vendrá, al final vendrá en su segunda venida, vendrá otro día para gobernar sobre la tierra. Así que todo esta recordación nos trae la cena del Señor. Y qué bueno es pensar en este tiempo, tiempo de tanta dificultad, y cuando miramos la palabra vemos cómo se están cumpliendo las señales de su segunda venida. Qué bueno también es recordar que la cena del Señor también nos enseña, nos advierte que también la cena es para que nosotros recordemos su segunda venida, que quizás esté pronta, ¿sí? Y también prediquemos acerca de esa segunda venida aquellos que no le conocen. Así que un tiempo precioso y lindo para disfrutar como familia con la cena del Señor. Así que vamos a orar. Yo quiero orar primero y luego vas a tomar ahí el pan que tenés preparado en tu casa, la copa también, y vamos a celebrar esta cena en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por este vínculo tan perfecto, por este vínculo aún eterno, porque llega hasta la eternidad, Señor, que tenemos contigo aquel día que creímos, Señor. Te pedimos ahora, Padre, que tú bendigas, Señor, este tiempo de cena. Pero también te pedimos que tengas misericordia y bendiga, Señor, a aquellos que aún no te conocen, Señor, para que por boca de nuestro anunciamiento de que tú vienes por segunda vez, muchos lleguen a conocerte y muchos lleguen, oh Señor, a convertirse a ti y poder compartir, Señor, esta comunión entre nosotros con Cristo, y también, Señor, la segunda venida para dar la seguridad de la salvación también a todos los que han creído. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendice el pan que cada uno de mis hermanos ha preparado en su casa. Bendice la copa también, Señor, y sabemos que tú estás presente, Señor. No estás presente exactamente en el pan ni en el vino, pero tú estás presente en espíritu con nosotros, Señor, y esta recordación la hacemos en tu nombre. Te damos gracias. Te pedimos que tú bendigas, ayudes a nuestras vidas y nos permitas también estar, Señor, en plena comunión contigo para hacerlo, Señor, como realmente la palabra nos dice. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hacerlo así. Quiero que tomes el pan ahí y vamos a compartir. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará
bien, pueden tomar también la copa o como la hayan preparado. Y también vamos a tomar en nombre de nuestro Señor Jesús. de Dios, viniste a redimir y perdonar. Y antes de terminar este momento, yo te pido, aunque estamos distantes, pero confío en que cada uno puede inclinar su rostro ahí con quien esté, si está solo, si está con alguien, si está en familia, y hacer una oración dando gracias a Dios por su cuerpo, por su sangre que nos limpió del pecado, nos limpia el pecado, también nos mantiene en comunión con Él. Quiero que hagas esta oración 30 segundos al Señor antes de terminar esta cena. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre. Bien, deseo ricas bendiciones a todos los que lo pudieron hacer, todos los que pudieran compartir la cena, y aquellos que todavía no pueden por distintas razones, que Dios los bendiga y también puedan pronto hacerlo y hacerlo con toda la convicción de la fe en el Señor. Que Dios les bendiga, seguimos con nuestra parte de la familia. Hola familia, muchas bendiciones. La semana pasada, cuando estuvimos en el momento de los diezmos, de las ofrendas, estuvimos hablando y viendo acerca de la viuda pobre. No sé si se acuerdan, y estuvimos viendo también cuál era la actitud de nuestro corazón a la hora de poder ofrecerle algo a Dios. Yo quiero que veamos algo distinto, ¿sí? Pero que en cierta forma también está relacionado con eso. Primero quiero que vayamos a ver en el libro de Proverbios, versículo 9 y 10 del capítulo 3, ¿sí? Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Amén. Wow, ¿quién quiere eso para su vida? Diga amén. Y quiero que veamos algo que a mí me gusta mucho poner en práctica cuando estudio la palabra o cuando empiezo a preparar distintas cosas. No sé si se acuerdan, pero en el colegio nos enseñaban algo acerca de que A es igual a B y menos A es igual a menos B. Yo les pido no se me manifieste nadie, yo sé que nadie quiere escuchar de matemáticas, alguno quizás ya está como medio así. No, tranquilos, sé que es domingo, es el día del Señor, no vamos a ver matemáticas, alguno quizás todavía está traumado con esa materia, pero no, tranquilos, tiene una explicación práctica de lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, nos enseñaron que A es igual a B y menos A es igual a menos B, ¿sí? No es muy difícil. Ahora, el pasaje que leímos recién tiene dos partes, ¿sí? Si usamos la primera sección que dijimos recién, que A es igual a B, sería lo que leímos recién. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, y entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Ahora, ¿qué pasa si yo eso lo paso a negativo? Sería que menos A es igual a menos B, ¿sí? Si me siguen, vamos a llegar a un buen puerto en él. Si lo pasamos a lo contrario, sería: si yo no honro al Señor con mis riquezas y con lo mejor de todo lo que produzco, entonces Él no llenará mis graneros y las tinajas no se desbordarán de buen vino. Ahora, ¿por qué meto este ejemplo dentro de la palabra? A mí me gusta mucho ver también los negativos, cómo sería lo que está diciendo la Biblia, pero al revés. Y eso a veces también me da un poco de luz y me deja ver algo que quizás estoy pasando por alto o que lo doy por hecho. Entonces, el mensaje de hoy es este: honremos al Señor, ¿sí? La traducción lenguaje actual en el versículo 9 dice: demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Y el versículo que leímos en el versículo 9 habla de honra, y en esta traducción de demostración, porque la honra se demuestra. La honra es una acción,
¿sí? Y hoy tenemos la posibilidad nosotros de honrar al Señor con todo lo que tenemos. Y por supuesto, como vimos en el ejemplo de recién, nosotros decidimos si en este caso A va a ser igual a B o menos A va a ser igual a menos B. Espero que se haya entendido, pero quiero ahí que podamos orar juntos por los diezmos, por las ofrendas y que podamos llevar esto a la práctica. La honra es una demostración, algo que podemos hacer para el Señor. ¿Amén? Señor, te damos tantas gracias porque todo lo que tenemos viene de vos y en esta hora queremos que vuelva a vos. Señor, te damos gracias porque, como veíamos recién, vos sos lo más importante para nosotros. Y hoy queremos decidir correctamente, queremos honrarte con lo que tenemos, queremos ser fieles y sabemos que tu promesa, como decía este pasaje acá, es que vos vas a llenar nuestros graneros y las tinajas se rebosarán de buen vino. Señor, te pido que bendigas, que santifiques todas las ofrendas, los diezmos a cada familia en el nombre de Jesús, que abras puertas laborales, Padre, y que toda la bendición del cielo venga, Señor, sobre todos los que en esta hora, Señor, están decidiendo ser fieles y te están honrando. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecido domingo a toda la familia de Buenas Nuevas y todos los que se conectan aquí virtualmente para compartir este tiempo. Estamos muy agradecidos a Dios porque ha sido una semana realmente de gran manifestación del poder, de la misericordia de Dios. Tenemos ya a varios de los hermanos que estaban padeciendo COVID e internados que gracias a Dios ya están dados de alta, y también otros que estamos orando y Dios está obrando y controlando todo eso. Así que la verdad es que estamos muy agradecidos a Dios porque sabemos que cuando todas las cosas se complican o cuando no hay respuestas por otro lado, Dios siempre la tiene. Somos evidentemente aquellos que ejercemos la confianza en Dios y tenemos fe y tenemos también la herramienta de la oración. Así que dicho esto, precisamente yo quiero compartir hoy dos aspectos que son fundamentales para la vida de cualquier ser humano, sea que creyente en Dios como si todavía no ha depositado de una manera consciente o de una manera buscada a Dios. De todas maneras, tenemos elementos en la palabra de Dios que Dios nos dejó para que cualquiera pudiese usar, y usando estos aspectos podemos realmente comprobar no solamente la existencia de Dios, sino también su misericordia y la realidad de un Dios que nos ama por sobre todas las cosas. Esos dos aspectos son la fe y la oración. No es algo nuevo, no es algo que alguien diga yo nunca escuché acerca de esto. No, es algo que en otros tiempos incluso hasta era frecuente en los hogares, que se pueda hablar de la fe, que se pueda elevar una oración. Pero evidentemente en los tiempos que vivimos, la fe ha sido sacada de los hogares. Ya casi en los hogares no se ora, no se busca de Dios. Ha sido sacada de las escuelas, si se quiere, reemplazar por ideologías absurdas realmente que van en contra de Dios y de su palabra. Se ha sacado de los gobiernos, de las constituciones como la nuestra, por ejemplo, en nuestro país. Evidentemente ya es como que no son cuestiones que verdaderamente no ejercen ningún tipo de autoridad ni son tomadas en cuenta. De hecho, yo creo que hay un solo país hoy en día donde realmente la fe, la palabra de Dios, la oración incluyen a Dios en los mandatos o en ese mandato. ¿Cuántos necesitamos nosotros, verdad, que poder volver a esta fuente y volver a tomar estos aspectos o estos elementos vitales para la vida del ser humano?
verdaderamente estamos en un tiempo difícil y complicado, pero estos elementos que nos habla la palabra, que nos dejó Jesús, que están impresos allí para que nosotros podamos tomarlos y experimentarlos, la verdad que es un hermoso desafío. Hemos estado experimentando en este tiempo como iglesia, ¿verdad? Orando por muchas situaciones, y Dios ha sido tremendamente fiel cuando usamos estos aspectos, ¿sí? Así que miren, con este panorama en el mundo, o en la humanidad para ser más concreto, ¿sí? Evidentemente el mundo no sabe cómo hacer frente a las crisis que estamos viviendo, crisis sociales, culturales, económicas, sanitarias, ¿sí? Crisis que también tienen que ver con esos aspectos de rumores de guerra y de crisis a nivel planetario. Ya evidentemente la humanidad no sabe cómo enfrentar esto, y nosotros con toda humildad y desde la palabra de Dios tenemos un mensaje para decir. Tenemos que decir que la fe, la oración y todo lo que la palabra de Dios nos enseña son para nosotros fundamentales para el ser humano. Por eso están allí escritos, y por eso es que Dios nos invita a que podamos ir y tomarlos y ejercerlos y experimentar que Dios es un Dios de amor, un Dios de poder y un Dios que está por sobre todas las cosas. Así que la pregunta fundamental para los que somos creyentes y los que quizás todavía no han abrazado la fe en Dios, y que esperamos que lo hagan porque es un tiempo propicio para hacerlo, la pregunta sería: ¿qué vamos a hacer? ¿O qué debemos hacer ante circunstancias realmente complicadas que toca vivir? Mucha gente, evidentemente con el tema sanitario del virus, mucho sufrimiento, mucho temor, pérdidas aún, y un sistema colapsado. Cuántas cosas que evidentemente no podemos manejar, y necesitamos algo donde poder afianzarnos, algo que nos diga, bueno, hay una cuota de esperanza. Y evidentemente, por más que demos vuelta a la situación, está delante nuestro un mensaje sencillo y verídico. Está delante nuestro un libro como la Biblia que es tan actual. Lo fue siempre, lo seguirá siendo aunque los tiempos cambien. Está delante nuestro el amor de Dios dado en su Hijo, que lo mandó para que nosotros, el ser humano, la humanidad, pudiese contemplarlo a Él e ir corriendo a Él para encontrar allí paz, perdón, salvación, y entablar una relación con el Creador y con quien nos ama. Así que ante la pregunta ¿qué debemos hacer?, una de las respuestas tiene que ver con los aspectos que yo le estoy comentando. El primer aspecto es la fe, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos tener fe. Necesitamos tener fe. Muchos lo han comprobado y lo seguimos comprobando en este tiempo, cuando las circunstancias realmente son límites. Lo único que nos queda es la fe, y la fe en Dios. Y Dios se manifiesta a través de la fe. Dios usa la fe como esa herramienta que permite que Él se exprese a todos aquellos que ponen una cuota de fe en Él. La palabra de Dios, Jesús decía, aunque sea que tengamos una fe tan pequeña como un grano de mostaza, alcanzará para llegar hasta la misericordia y hasta el amor de Dios. Y muchos ya hemos comprobado eso, ¿sí? Bueno, ¿a quién podemos tomar como referencia de la fe sino a nuestro Señor Jesucristo? Jesús dice que se acerca hacia nosotros para hacer que nosotros podamos comprender algunos aspectos de la fe. Hay un pasaje aquí en la Biblia que quiero compartir, que muchos ya conocen. Son esos pasajes muy, muy conocidos, esos relatos, esas historias que Jesús vivía,
con sus discípulos, pero que nos dejan para el día de hoy una gran enseñanza. Así que quiero leer allí en Mateo capítulo 14, versículo 2 al 33, dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y él estaba solo aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: sí, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando hubieron subido a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Que Dios bendiga esta palabra que, como decía, ya muchos conocemos. Es una de las partes de la historia, de las vivencias de Jesús, en este caso con la gente y con sus discípulos. Y aquí destacamos la fe como algo muy importante. Dice aquí que la barca estaba siendo azotada muy fuertemente por el viento, por las olas, y Jesús se había apartado para orar, y luego Jesús apareció en la madrugada, prácticamente 3 de la mañana, algo por el estilo. Apareció Jesús en esa tremenda tempestad y viento que azotaba esa barca donde estaban los discípulos, y se acercó hacia ellos, ¿sí? Y lo primero que Jesús les dice es: no tengan miedo, soy yo, no teman, ¿sí? No teman. Bueno, esto es característico, ¿no? Alguien que puede tener la capacidad de dirigir todas las cosas, alguien que puede pasar por sobre el mar caminando, por sobre la tempestad, por los vientos, e incluso dice que cuando subió a la barca todo se calmó. Alguien que tiene ese poder, esa autoridad sobre la naturaleza, obviamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el que también creó todas las cosas. Evidentemente, alguien que tiene esa autoridad es alguien que merece que nosotros podamos poner nuestra fe, porque evidentemente la muestra está de la característica de Jesucristo en aquella experiencia, ¿verdad? Jesús venía o viene hacia ellos. Hoy en día nuestra vida puede ser como una barca, ¿sí? El mundo mismo puede estar prácticamente naufragando como un barco, en medio de una tormenta donde es incierto lo que vaya a pasar. Pero evidentemente Jesús es el que se acerca. Siempre Jesús es el que se acerca. Jesús viene hacia donde está la necesidad. Jesús viene hacia donde está la crisis, ¿sí? Y primero los calma, ¿sí? Y le dicen: tengan ánimo, soy yo, no teman. Las mismas palabras son las que muchas veces necesitamos escuchar de Dios en los momentos difíciles de nuestra vida. Es cuando Él se acerca a nosotros, es cuando nuestra barca está por naufragar, cuando los problemas son graves, cuando la salud está en riesgo y la vida misma. Allí es donde el Señor se acerca hacia nosotros, y allí es donde el Señor empieza a orar, ¿sí? Los discípulos verdaderamente no pudieron reconocer a Jesús
porque ellos estaban centrados en la crisis, estaban centrados en la tormenta, en lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía ser que no reconocían a Jesús? Bueno, Jesús estaba con ellos todos los días y estaba con la gente y hacía milagros y comía con ellos y les enseñaba. Y en este caso solamente se había apartado unas horas, pero cuando vuelve hacia ellos estaban tan compenetrados, estaban con tanto temor por la crisis de tormenta que había, quizás ya agobiados, pensando que estaban en gran peligro. Evidentemente, cuando se está concentrado en el problema, es difícil reconocer que Jesús se está acercando, es difícil reconocer que Jesús nos ama, es difícil reconocer que Jesús está cerca. Hay gente que dice, no creo, soy ateo, pero evidentemente todas esas cosas hacen que se cierre nuestra disposición para poder entender, percibir que Jesús no le importa nuestra condición, que Jesús no le importa si si somos ateos o si estamos en una situación dramática. Jesús siempre se acerca, y especialmente en los momentos de crisis, y vaya si tenemos testimonios y experiencia de eso, ¿sí? Y siempre Él va a decir lo mismo: tengan ánimo, no decaigan, ¿sí? Todavía tengan ese ánimo, porque yo estoy aquí y no soy cualquiera, yo soy Jesús, el que va sobre la tormenta, el que tiene poder sobrenatural. Yo soy Jesús, el que está sobre la ciencia, el que está sobre todas las cosas. No teman. Pero el temor causa eso. El temor a veces causa que no podamos percibir a Jesús, o no podamos percibir su amor, ¿sí? Entonces, a causa del temor, ellos es que no podían percibir a Jesús. Así que ese puede ser también hoy nuestro problema, ¿no? Que cuando hay mucho temor nos concentramos tanto en esa situación o en ese sentimiento que estamos viviendo, en esa crisis, ¿sí? En ese temor, y entonces eso hace que falte nuestra fe hacia Dios. Jesús le dice 3 palabras muy importantes, ¿sí? Ya la dijimos: ánimo, yo soy, ¿sí? No cualquiera, soy, yo mismo soy el que está allí, el Dios, el Creador, el que tiene el poder, la autoridad, la misericordia, que nadie puede tener, ¿sí? Y también la otra palabra es no temas, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado esto, ¿verdad? Pero una cosa es escucharlo y intentar comprenderlo, y otra cosa, mis queridos, es estar pasando por la tormenta y realmente levantar nuestra mirada y dar ese lugar, ese espacio para poder tener fe en Jesús. Pedro experimentó la fe con duda, ¿sí? Porque dice que él, cuando Jesús le habla, él reconoce que es Jesús, reconoce quién es, y dice, bueno, entonces manda que yo también camine sobre las aguas. Y evidentemente Jesús le dice, no hay problema, ven. ¿Sí? Pero lo que dice el relato es que tuvo una fe con duda, porque en principio comenzó a caminar, y luego dice que cuando los grandes vientos, él empezó a percibir y a ver y a sentir la tempestad y el viento levantado allí, tuvo duda y comenzó a hundirse. Bueno, esto puede ser bastante natural en nuestras vidas, en tu vida puede ser natural, sea que sos del Señor, o sea que te estás acercando, que muchas veces hay esos momentos de fe, y luego también hay esos momentos de duda, porque cada vez que nos volvemos a concentrar en la crisis, en el problema o en la enfermedad, evidentemente eso hace que la fe decaiga, ¿verdad? Así que por la fe en la palabra de Jesús es que él caminaba sobre el mar. No era simplemente porque él era impetuoso, ¿sí? Sino que la fe es sostenida por Jesús. Y aún en las crisis, la fe viene de él y somos sostenidos por Jesús en la fe. Así que
Pedro cree, pero al mismo tiempo duda, ¿sí? Y el temor hace que él se empiece a hundir, ¿está bien? Pero evidentemente eso también le da experiencia a él, porque luego él tiene que volver a decir, Señor, Señor, por favor, ayúdame. Y Jesús extiende su mano y calma o saca todo peligro en su vida. Evidentemente lo primero que Jesús le dice, ¿por qué dudaste, ¿sí, hombre de poca fe? Como una realidad de lo que estaba pasando. Quizás no se lo dice simplemente como un reproche, se lo está diciendo porque esa fue la realidad de lo que pasó. Cuando Pedro pudo caminar obedeciendo a la fe de Jesucristo, él pudo hacerlo sin problema, pero cuando volvió a concentrarse en lo que estaba alrededor, fue cuando él dudó y comenzó a hundirse. De manera que allí Jesús lo toma y le dice, ¿por qué dudaste? Y lo que te faltó, lo que te está fallando, lo que hay que seguir trabajando y haciendo acrecentar es tu fe, ¿sí? Es la fe. Así que vemos allí que ¿por qué decimos que la fe tiene que estar sustentada en Jesús? Porque mientras Pedro miró a Jesús, mientras Pedro obedeció la voz de Jesús, mientras él tuvo la certeza que era Jesús el que le estaba ordenando que camine, él lo hacía, y lo hacía en la fe que había salido de Jesús, ¿sí? Ahí en Hebreos, por ejemplo, está claro cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor de la fe, Jesús es el consumador de la fe, pero se tiene que consumar en nuestros corazones. Nosotros tenemos que lograr mirar a Jesús como aquel que tiene la fe que nosotros necesitamos y que nos la traspasa de alguna manera, pero que nosotros tenemos que hacer nuestra acción de creer realmente en Jesús y de obedecer aquellas cosas que sentimos que necesitamos ejercer la fe, y entonces esa fe hará que las cosas puedan cambiar, ¿sí? Así que volver a tener fe en Jesús es una forma fundamental, ¿sí? Para los tiempos de crisis que nos tocan vivir. Mucha gente hoy está ante las circunstancias pudiendo volver, preguntando, queriendo saber cómo tener fe en Jesús, queriendo saber cómo acercarse a Jesús. Nosotros lo primero que le decimos es, Jesús ya se está acercando. A través de la crisis Jesús se acerca. A través de las tormentas Jesús viene a nosotros. Siempre es de esa manera, porque Él nos ama con un amor tan grande, tan genuino, tan inefable, ¿sí? Así que hay que volver otra vez a intentar la fe que llega a nuestras vidas y se quede allí, que creamos, que busquemos de Jesucristo. La fe también que se anida en los hogares, ¿sí? En cada hogar. La fe que también nos permite buscar nuevos caminos, buscar poder cambiar situaciones y circunstancias de nuestra vida. Así que la fe es uno de los aspectos fundamentales para la humanidad en el día de hoy, cuanto más ejercida por aquellos que ya conocemos al Señor, aquellos que ya hablamos siempre de la fe. Pero a veces una cosa es hablar de la fe y otra cosa es realmente poner en práctica la fe que se pone en evidencia especialmente en las crisis y en los momentos difíciles, ¿sí? El segundo aspecto que dijimos es la oración, es poder orar. Es algo que también se ha perdido y que hoy es difícil, y a veces la iglesia misma le cuesta muchísimo orar, le cuesta mucho entender que la oración es esa vía directa de comunicación que tenemos desde la tierra, desde nuestro corazón hacia el corazón del Padre, de Dios, y que Jesucristo cuando vino y murió, Él abrió, dice, ese espacio, aún por su sacrificio quedó abierto ese espacio donde nosotros solamente a través de la oración podemos llegar a Dios para reconocerlo, para alabarlo, para pedirle por nuestras necesidades,
¿sí? Por la guía y por todo lo que querramos hacer. Hay una línea directa que tenemos para con Dios, y la herramienta es la oración. Por eso es que también tenemos un gran desafío en los tiempos que nos tocan vivir, donde vamos a comprobar que la oración, esa oración que va hacia el trono de Dios, vuelve hacia nosotros con respuesta, con poder, con milagros, ¿sí? Y con resoluciones sobrenaturales que nos van a sorprender, pero a través del ejercicio de la oración, ¿sí? Siempre decimos, por ejemplo, que Jesús es valga la redundancia, el mayor ejemplo de oración, y es así, es de esa manera. Allí en Lucas, para leer un pasaje también conocido, Lucas 5:15 en adelante, dice: su fama se extendía cada vez más, ¿sí? Y una numerosa multitud acudía para oírlo, ¿sí? Y ser sanados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios, ¿sí? Donde oraba. Evidentemente, si queremos buscar un referente de la oración, podemos encontrar mucho en la palabra de Dios, incluso las respuestas y los milagros y las cosas que sucedían a través de la oración, cuando la iglesia oraba, cuando un apóstol oraba, cuando los profetas oraban. Pero el mayor ejemplo de oración es y será siempre nuestro Señor Jesús. Acá dice que Él se retiraba a lugares solitarios donde oraba con Dios. Y cualquiera podría pensar que Jesús no necesitaría o no necesitaba la oración, porque Él mismo era el Hijo de Dios, ¿sí? Ya cuando vimos el pasaje recién de la barca, cuando Él sube a la barca lo adoran los discípulos y le dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios necesitaba orar porque Él estaba en la faz del humano, ¿sí? Y al estar en la faz del humano, Él necesitaba también orar al Padre para saber la voluntad de Dios, para poder recibir también de parte de Dios su voluntad, para poder tomar esas fuerzas y esa sabiduría que necesitaba y ser ministrado por el Padre. Entonces, la oración es el segundo aspecto fundamental para los días que vivimos. Jesús vivió tiempos difíciles también. El tiempo de Jesús no fue un tiempo fácil. Tiempo de un contexto cultural, histórico en ese momento muy complicado, ¿sí? Su pueblo dominado por los romanos, casi al límite de la esclavitud. Revueltas por todos lados. Evidentemente, Jesús mismo empezó a ser perseguido por los religiosos, por el ejército, y en su caminar se encontraba todo el tiempo con personas que querían poner en evidencia alguna falla de Él. No fue fácil para Jesús, aún la cruz no fue fácil, fue un tiempo de mucha crisis y angustia, porque en su oración en el Getsemaní Él dice: si puede pasar de mí este dolor, que pase, pero evidentemente no sea nunca mi voluntad, sino la que el Padre ya tiene marcado. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que hoy nosotros necesitamos en medio de la crisis también la oración. Si Jesús la necesitó en su faz humana, nosotros también. Y muchas veces descuidamos y muchas veces no compartimos con otros que la oración es una herramienta de tremendo poder, ¿sí? Jesús no permitía, ¿sí? que las actitudes, que los problemas, que el apuro de la gente no le permitiera a Él orar, sino que Él atendía a la gente, pero apartaba, dice, un tiempo para ir a orar al Padre, un tiempo de intimidad, un tiempo de oración, un tiempo donde cuando vemos las oraciones de Jesús, incluso ahí en el Evangelio de Juan, vemos que Él no oraba por Él solamente. Él oraba básicamente por los demás,
oraba por sus discípulos, oraba por la gente, por la misericordia para la gente, oraba por la voluntad de Dios, oraba para tener fortaleza y seguir predicando la palabra, seguir haciendo milagros, seguir estando cerca de la gente. Su oración no era una oración egoísta. Su oración era, él necesitaba todos los días ir a orar, quizás varias veces, porque la palabra habla que oraba por la mañana temprano, como también cuando terminaba la tarea, casi por el anochecer, como vimos el pasaje anterior, hasta la madrugada. De madrugada él velaba orando. Evidentemente Jesús nos muestra el camino, y si él, que era el Hijo de Dios, necesitaba orar, imagínate, ¿cuánto necesitamos nosotros refortalecer nuestras oraciones en este tiempo? ¿Cuánto necesitamos nosotros hacer un hábito de la oración, sea que estemos en una barca de crisis y de tormentas o que no estemos? Porque si nosotros no estamos, quizás estén otros, y nuestra oración también puede ir en favor de los demás. Así que Jesús, siendo el ungido, necesitaba orar todos los días en su faz humana. Nosotros necesitamos mucho más. Estas dos cosas hoy en día se han hecho fundamental. Estas dos cosas hay que recuperarlas. Ahí yo te dejo este desafío. Hay que recuperar esto. No hay que tener vergüenza, no tenemos que avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios. No tenemos que avergonzarnos de dar testimonio que somos aquellos que creemos en Dios, o que decidimos creer en Dios, o que estamos decidiendo creer en Dios, ¿sí? Ante cualquier cosa que se quiera oponer, no tenemos que tener ninguna vergüenza de creer en Dios, de confiar en Él, de poner nuestra fe y desear que la fe de Jesucristo se anide en nuestros corazones, y tampoco de orar, porque lo vamos a necesitar cada vez más. Una oración que por otra parte tiene que ser también guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Espíritu Santo que llega a tu vida cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Espíritu Santo que llega a tu vida cuando restableces otra vez la comunión con Dios el Padre a través del sacrificio de Jesucristo. Pero la oración fue diseñada y hecha para acompañarnos todos los días de nuestra vida. Jesús oró siempre, desde que tuvo uso de razón y entendimiento hasta que fue a la cruz. Jesús siempre oró al Padre. Así que hoy nosotros necesitamos, en tiempos difíciles, cuando a veces quizás vayamos a estar en dificultades casi al límite, necesitamos ahí poner la fe y la oración, dos elementos que nos darán victoria, dos elementos que harán que Dios se glorifique, que Dios responda, que Dios obre maravillas, milagros, cosas extraordinarias en nuestras vidas. Así que la fe tiene que ver con el creer, ¿sí? Y Jesús decía, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que yo les aliento, les animo en este tiempo a creer, ¿sí? Que es un sinónimo de fe, a creer de una manera casi, si le querés llamar irracional, pero cree en Dios, cree en Él, deposita tu fe, ¿sí? Y cuando sientas que Jesús se acerca y te dice, soy yo, ánimo, ¿sí? No tengas miedo, solamente cree y ten fe en Él. Y vas a poder caminar por sobre las circunstancias, las crisis y aún las enfermedades por arriba. Y aunque sean tiempos de lucha y de crisis, evidentemente se va a manifestar el poder de esa fe y se va a manifestar el poder de esa oración. La oración proviene también de la enseñanza de Jesús. Y hoy es tiempo para aprovechar y para orar en medio de crisis, en medio de dificultades, en medio de un mundo complicado. Es tiempo de volver a Jesús, de volver a tener fe en Él. Es tiempo de orar a Dios, de tomarse de apartar esos espacios donde podamos comprobar en oración que Dios realmente es un Dios de amor, que te ama y también te responde.
Dios no echa a nadie afuera. Todos aquellos que se acerquen y le busquen y depositen su confianza en Él y hagan, aunque sea una oración que surja del fondo de tu corazón, Dios va a estar ahí para responder. Y a partir de allí, evidentemente, una experiencia de poder vivir de la mano de nuestro Dios por siempre, pase lo que pase. Él dice: yo soy, no temas, ¿sí? Solo ten fe y también ora. Esto es lo que nosotros también, aún como iglesia, estamos en este tiempo buscando elevarnos más todavía, elevar más nuestra fe, nuestra confianza en quien hemos creído, en nuestro Salvador, en Dios, en su gracia, en su amor. Pero también estamos buscando elevar nuestro nivel de oración hacia Dios, porque lo vamos a necesitar, pero cada vez que lo hagamos también vamos a ver las obras sobrenaturales que Él hace por medio de nuestra oración. Podemos seguir los pasos de Jesús, ¿sí? Porque el Señor era claro, ¿sí? Que podemos seguirlo a Él, ¿sí? Pero quizás tengamos que dejar otras cosas para poder seguir a Jesús y seguirlo realmente detrás de los ejemplos que Él nos ha dejado. Que el Señor pueda bendecir, que el Señor pueda darte ánimo, como dice aquí, que Él pueda darte la fortaleza que necesitas en este tiempo, que Él pueda sacar todo temor de la tormenta que está alrededor nuestro, que nos saque el temor para poder vivir en fe, en esperanza y también en oración. Hoy tenemos un gran compromiso a través de la oración, que podamos hacerlo, que podamos orar. Si hay algo que realmente estamos comprobando, yo he comprobado, es que Dios no desecha ninguna oración. Ninguna. Toda oración el Señor la escucha, pero también es bueno perfeccionarnos en ella cada día más y hacer de ella un hábito para que así podamos estar siempre fuera, sacados de la tormenta y no tengamos que estar todo el tiempo dentro de una barca lleno de temores que se mueve y que no sabemos cuándo va a sucumbir, cuándo va a hundirse. Pero si nosotros podemos usar solamente la fe y la oración, ya tendremos una respuesta de parte del Señor y Él nos estará sacando del medio de toda tormenta. Que Dios bendiga, mis queridos hermanos y amigos, hoy esta palabra, que Dios bendiga tu vida, todos los que puedan estar en una situación de crisis, que Dios lo bendiga, usen la oración, la fe, nosotros también estamos orando, háganos saber, incluso por los pedidos del link de oración, háganos saber porque es tiempo de orar, hemos estado haciendo vigilias, hemos estado orando y Dios no ha fallado, nos ha respondido, no porque nosotros seamos perfectos, sino porque evidentemente estos dos aspectos que estamos hablando son dos aspectos que Dios quiere que no solamente hablemos de ellos, sino que los pongamos por práctica. Y si no tenés experiencia en la fe, solamente entregarle tu corazón a Jesucristo. Solamente necesitas tener una actitud de creer que Jesús estuvo con nosotros, vino al mundo, fue enviado por su Padre, dio su vida por vos para que te acerques a Él y obtengas salvación, perdón de pecados y puedas vivir una vida distinta, una vida apegada a Jesucristo, una vida apegada a sus enseñanzas y una vida que te pueda hacer sentir satisfecho, ¿sí? De vivir, porque para eso Dios nos creó. Él dice que vino para darnos vida y vida en abundancia. Y nosotros creemos que eso se da solamente por Jesucristo. Nadie más sobre la tierra va a poder dar lo que solamente Él vino a dar. Una vida abundante y una vida llena de favores que Dios nos da, pero también una vida que nos prepara para el día que vayamos a su presencia. Que el Señor bendiga cada hogar representado aquí en esta mañana y que el Señor también
te aumente tu fe y también te aumente tu hábito de oración. Por supuesto que también es una decisión nuestra, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Yo no sé qué tipo de tormenta está cada uno de los que está escuchando. Algunos pueden estar pasando por cuadros de COVID o con algún familiar, otros pueden estar con problemas económicos, otros pueden estar con problemas íntimos, personales, pero sea lo que sea, usando estas dos cosas, el Señor puede ayudarte y podés vencer y salir de esa tormenta, de esa crisis que está agobiando tu vida en este tiempo, y salir de allí muy pero muy favorecido de parte del Señor para seguir adelante. Así que Dios te bendiga, vamos a orar y que sea un día también donde podamos orar por otros también, hacer ese hábito tan lindo de la oración como tenía Jesús. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por tantos ejemplos y tantas vivencias y tantas enseñanzas que están en tu palabra, en la Biblia, palabra que siempre es actual, nunca cambia y nunca cambiará hasta el fin de los tiempos, porque la humanidad puede cambiar, pero tu palabra es viva, es eficaz, no cambia y es el manual de vida que tenemos para poder vivir. Señor, que esta palabra que compartimos realmente podamos tomarla y ponerla por práctica. Ayúdanos a través del Espíritu Santo a poder poner en práctica la fe, a no dudar, Señor, a no quedarnos enclaustrados solamente en la crisis y en el problema, sino a elevar nuestra mirada y mirar a Cristo y saber que en Él está toda la solución, porque Él tiene todo el amor, todo el poder para cambiar toda situación. Que podamos también tomar el ejemplo de Jesús en la oración y hacer un hábito de orar por nosotros y por otros en este tiempo tan difícil. ¿Cuántos necesitan oración? Nosotros queremos también orar por otros, Dios. Y que esa oración que va a llegar delante de tu trono en el cielo, tenemos la certeza y la seguridad, porque Jesús nos dijo que si oramos algo en su nombre, Dios lo responderá, Dios lo dará, porque la gloria será para Dios. Te damos gracias, bendícenos lo que resta de la reunión y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios los bendiga y podamos poner en práctica lo que hemos compartido en esta mañana. Bendiciones para todos. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos